8 de la mañana con 44 minutos en Argentina, política internacional. Vamos a hablar de la situación de Chile, lo que ha sucedido en el plebiscito el fin de semana. Agustina Bordigoni, ¿cómo va? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mucha información. Ayer estuvimos planteando algo con algunos periodistas de Chile. Ha llamado la atención, podría decirse, no, vos dijiste algo aquí, ¿no? Que decía, bueno, puede que suceda lo que pasó el fin de semana, lo habías adelantado en la última charla que tuvimos. Bueno, eso se ha dado, rechazo contundente a la reforma, ¿no? Sí, se dio, pero en un porcentaje muchísimo mayor del que hablábamos, Mayor, ¿no? claro, Las encuestas hablaban de un 10%, bueno, finalmente fue un 62 casi, frente a un 38%, el rechazo, ¿no? Al nuevo texto constitucional. Yo creo que la conclusión más importante que podemos sacar de esto es que, si bien se rechazó este texto constitucional, no se rechazó la idea de una nueva constitución en Chile. Yo creo que eso sigue estando en pie, está bien. Exactamente, por parte de la sociedad y por parte de todos los partidos políticos. Me parece que en Chile hay consenso respecto a eso, ¿no? A la necesidad de una nueva constitución que deje atrás la constitución de la dictadura de Pinochet. Bueno, escuchábamos que por ahí falló en que faltaba información en los ciudadanos. Sí, de hecho, bueno, en los últimos días, y como hablábamos la semana pasada, el gobierno hizo un documento aclarando algunas de estas cuestiones. La Constitución, el texto de la Constitución fue uno de los textos más vendidos, pero también había mucha desinformación al respecto de la Constitución. No solamente porque las leyes y las constituciones en general son reglas generales en donde no se establece cómo se va a reglamentar eso, sino también porque quizás faltó esa información certera sobre lo que significaba cada una de estas cuestiones. Una de las cuestiones que generó más controversia fue el tema de declarar a Chile como un Estado plurinacional, sí, con el cual se había generado como un temor de que las comunidades originarias podían dividirse del Estado de Chile, cosa que no era así, ¿no? Pero quizás existió sí cierto tipo de desinformación que no fue contrarrestada de la manera adecuada. Creo que además también tiene que ver con varias cosas, no solamente con esto, sino también con una desconfianza que se fue generando sobre la Convención Constituyente, sobre algunos de los miembros de la Convención, sobre que... ¿Gabinete? Sí, en realidad el tema del gobierno también quizás puede haber generado algún tipo de voto más político que frente a la Constitución. Creo que lo que pasó el domingo tiene que ver con varios factores, no solamente con la Constitución y el texto de la Constitución, sino con la confianza hacia la Convención sobre algunos puntos de la Constitución, y con que muchos sectores de Chile, si bien, y esto es una opinión personal, creo que el texto constitucional era realmente superador, era un gran texto constitucional, creo que no representaba, lamentablemente, a toda la sociedad chilena, y eso fue lo que se vio reflejado en la votación del domingo, ¿no? Bien, escuchábamos por ahí también algunos chilenos y chilenas decir que no sabían que estaban votando, ¿no? Venía un poco volviendo a lo anterior, pero vos decís, sí, todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con eso también, que escuchábamos que, bueno, no sabemos que estamos votando. Pero también esto de que estás comentando y explicando muy bien que se quiere una nueva, digo, pero bueno, habrá que ver ahora cómo Boric va a reestructurar o reorganizar, ¿no? Porque tiene que replantearse en su gobierno qué es lo que se va a proponer, y ya se hablaba de que va a convocar los distintos sectores políticos, ¿no? Sí, el mismo día en que se votó, el presidente convocó para el lunes a los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores y a representantes de la sociedad civil, como él lo dijo, para generar un nuevo itinerario constituyente, es decir, para iniciar este proceso de nuevo. Hay distintas opciones para iniciar este proceso. Una es una nueva convención constituyente, que es la opción que más le convence al gobierno, pero quizás es la más desgastante para la sociedad, porque recordemos que desde 2019, que se acordó una nueva constitución, hasta este nuevo texto, pasaron varios años, ¿no? Entonces quizás sería un proceso un tanto desgastante. Por otro lado, otra de las opciones sería modificar el texto de la Constitución que ahora está vigente, pero creo que no solamente, se podría modificar por completo, pero creo que no es solamente una cuestión de incorporación de derechos, sino también una cuestión de cerrar una etapa de la historia del país, y eso tiene que ver, es más simbólico, pero creo que también tiene que ver con eso. Otra de las opciones sería, y que se manejan también, es llamar a un grupo de expertos políticos, constitucionalistas, que tomen ese texto de la Constitución, el que se votó el domingo, y lo reformulen para presentarlo. Y otra opción que también, de la cual también hay que hablar, lamentablemente, es de que todo quede como está, porque, si bien el gobierno se apuró a iniciar este proceso constituyente nuevamente, porque el clima da para que esto suceda, quizás en atender otras urgencias, lo que se teme es que este proceso quede que quede nulo, y que siga vigente la Constitución anterior, ¿no?
Pero las opciones más, digamos, cualquiera de estas opciones va a tener que pasar por el Congreso, y es un Congreso en donde ni el gobierno ni la oposición tienen mayoría, o sea que va a requerir sí o sí una negociación. ¿El presidente ha pedido renuncia en su gabinete? Sí, dijo que iba a haber cambios en su gabinete porque el pueblo se había manifestado. Y esto tiene que ver un poco también con lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que si bien el presidente no fue quien redactó la Constitución y el proceso inició antes de que él iniciara su presidencia, también es cierto que es una figura a la que se liga mucho con la Constitución, porque fue uno de los que participó en el acuerdo con el gobierno de Piñera para generar esta nueva Constitución, y porque manifestó abiertamente su apoyo a esta Constitución, si bien dijo que si se aprobaba esta Constitución iba a haber modificaciones también, es decir, que tanto la oposición como el oficialismo hablaban de modificar la Constitución. Y bueno, y en esa línea fue que Boric dijo que iba a haber cambios en su gabinete, respondiendo un poco a la manifestación de la gente en esta votación. Le recriminaban la falta de experiencia en su gabinete, que había personas que eran muy jóvenes, no tenían experiencia, que debía poner algunos más maduros para que, bueno, obviamente pudieran llevar y encaminar o encauzar algunas acciones o algunas políticas de gobierno. Digo, todo esto me imagino lo debe haber tenido en cuenta, que es un poco lo que estás explicando, ¿no? Sí, aparentemente, bueno, de lo que se habla es que cambiaría algunos de sus ministros aliados, que son gente, claro, son gente joven en lugares clave, como por ejemplo la relación con el Congreso o en el Ministerio del Interior, que son personas jóvenes, y las cambiaría por personas con más trayectoria política. Todavía esos cambios no se produjeron, pero esa es la idea, ¿no? Un poco responder a esta votación, que si bien, como digo, no fue no tuvo que ver con el gobierno, la votación sí con la Constitución, creo que una parte de la población votaba... Se asocia directamente, ¿no? Digamos, asociaba exactamente la Constitución al gobierno, y bueno, y en base a eso votaba, y no tanto sobre el texto de la Constitución, ¿no? Bueno, uno recuerda los últimos incidentes en Chile, y la verdad que, bueno, obviamente, todos ellos, ayer lo hablamos también con la prensa de Chile, que obviamente no quieren volver a pasar ni repetir. Digo, hoy la situación en Chile, ¿cuál es? Digo, ¿cómo están con la inflación? ¿Cómo están la economía? Digo, ¿qué ha podido revertir Boric en estos días de gobierno? Bueno, la inflación de este año acumulada es de un 8% más o menos. Pero lo que dijo, me pareció importante, que lo que dijo él en su discurso fue que la situación que lo llevó hasta ahora, es decir, hasta la necesidad de una nueva Constitución, sigue vigente, es decir, la inequidad social y todo eso, no son cuestiones que él pueda solucionar si no es bajo una nueva legislación, bajo una nueva Constitución, ¿no? Entonces, las manifestaciones que nosotros vimos en 2019, que lógicamente nadie quiere que vuelvan a suceder, están basadas en cuestiones que todavía no se solucionaron, porque tienen que ver sobre todo con cuestiones estructurales, y por eso mismo se habló de la modificación de la Constitución, ¿no? Sin un cambio estructural es muy difícil que, por más medidas que se hagan sobre la marcha, digamos, se puedan solucionar. Cuestiones como, por ejemplo, la inequidad social, el acceso a los servicios de salud, de educación y demás, que estaban establecidos en esta Constitución, son difíciles de solucionar si no hay o una nueva legislación o una nueva Constitución que lo acompañe, ¿no? Agus, ¿qué se avisora, digo, en lo próximo? ¿Puede encauzar lo próximo o va a tardar, digo, de acá que, bueno, vayan viendo cuáles son los pasos a decidir? Yo creo que el gobierno se apuró el mismo domingo a iniciar este proceso, como te decía recién, para evitar que esto quede, digamos, en la nada, ¿no? Y que realmente el país llegue a un... que repercuta el coletazo aún más. Exacto, porque, digamos, todavía está el tema en boca de todos, todavía está vigente esa necesidad de cambiar la Constitución, todavía existe ese consenso en cambiar la Constitución, y creo que es un momento que el gobierno tiene que aprovechar para eso, ¿no? Para convocar a los distintos sectores. Había quienes decían, por ejemplo, que esto es, digamos, una pérdida para, digamos, en términos políticos, para Boric, el tema de haber sido rechazada la Constitución, pero también hay quienes hablan de que es una oportunidad precisamente de mostrar su liderazgo y convocar a estos sectores y llegar a buen puerto con una nueva Constitución. Bueno, Agus, muchas gracias. Muy claro, y bueno, seguiremos muy de cerca lo que pueda suceder. La situación de Brasil, pregunto lo último antes de pedirte, ¿cómo estamos? ¿Cómo viene? Bueno, tuvimos el último debate y las encuestas siguen parecidas hasta lo que es hasta ahora, y tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bolsonaro de todos, ¿habría una segunda vuelta? Habría una segunda vuelta según las últimas encuestas, sí, porque no llegaría Lula al 50%. Y probablemente, según las encuestas también, ganaría Lula en una segunda vuelta. Pero todo puede suceder, ¿no? Tal cual.
Bueno, Agus, muy amable, muchas gracias. Gracias Agustina Bordigoni, hablábamos de política internacional en la mañana de Radio La Firur. Hay mucho más sobre las 10, dale.